Bueno, señores y señores, estamos en este retiro al cual llamamos Tú eres Pedro. Vamos a arrancar con el bloque uno, razonando un poco y pensando esto de Tú eres Pedro, pero en realidad, ¿quién es Pedro? Una pregunta muy interesante que nos podemos llegar a hacer. Dentro de este ¿Quién eres Pedro? Vamos a entrar al expediente de Pedro. Así que presten atención, que vamos a ver un videito, pónganse cómodos. Espere, haciendo escaneo retinal y biométrico. Escaneo retinal y biométrico aceptado. ¿Quién eres tú? Tu hermano Andrés te habló de mí. Colo- Viendo un poco con el bloque, un poco el video lo que mostraba es quién es este Pedro. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de Pedro? Pregunta abierta para el que quiera responder. Puede decir que no sabemos nada de Pedro, también sirve la respuesta. Pero yo siempre, como el concepto de Simón Pedro, siempre pensé que eran dos personas distintas. Me acabo de enterar que es la misma. Y como que siempre es, tipo, se trata de traer a Pedro con el concepto de pescador, que después es lo que vimos de pescador de hombres. Pero como que ese es siempre el concepto de pescador de pesca milagrosa y cómo estaban los barcos y todas esas manos. ¿Alguien más de quién es Pedro? Yo como que tenía más presente capaz que tipo la negación, y que es como algo que tipo lo revivimos tipo en todas las Semanas Santas, que como que lo que más te queda o de como de padre fundador de la iglesia o primero obispo, cosas así como más tipo a posteriori, pero por ejemplo tipo toda esa escena del agua, tipo es como súper interesante y como que también habla pila de Pedro y como que no la tenemos tan, no sé, tan presente, como que a veces nos quedamos con la parte de negación, que es como la que repetimos todas las Semanas Santas, tipo ta, 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 ta. Y tipo, Pedro, negación, fin, gallo. Sí, coincido en eso de que es como lo trillado de la negación y lo de los haré pescadores de hombres también es como la típica. Seguimos un poquito más entonces. ¿Quién es para ustedes Pedro? Tal vez es un poco más compleja esta pregunta. Lo que vi de Pedro que era un hombre de poca fe. No confió en el momento cuando lo vio que estaba arriba del agua. Fue después que le dijo que lo dejó caer, que le dijo, sos un hombre de poca fe. Pero capaz que es más parecido a lo que uno es como creyente. Como que no fue uno de los discípulos que vio a Jesús y dijo, Jesús, ya está listo, te recreo, vamos arriba y nunca voy a dudar ni nunca nada. O sea, me pareció como un súper humano. Pero incluso cuando lo ve la primera vez y le dice a Jesús, tipo, la pregunta ¿es Jesús el que hace milagros? Es como una pregunta que uno haría también, ¿no? Entonces me parece como súper humano, de como que puede ser un ejemplo en algún sentido porque uno también tiene esos momentos de donde no está creyendo, no está tan fuerte en la fe. Tipo, fue humano lo que hizo, preguntar antes, porque yo no ando confiado en toda la gente que me habla, así. ¿Alguien más que quiera compartir algo? La verdad no me había preguntado nunca quién es para nosotros Pedro. A veces uno sí se le viene a la cabeza cosas puntuales. No siempre nos preguntamos quién es para uno Pedro. Pero me va a llevar todo el retiro responder. Pedro, el apóstol Pedro, fue uno de los pilares fundamentales en esta iglesia primitiva, esta iglesia que arrancó en su momento cuando estaba Jesús, y fue Jesús quien cambió a Pedro de ser un discípulo no confiable que dudaba, que tenía poca fe, aunque era apasionado y lo seguía para todos lados, era un discípulo que no era tan confiable y era un poco duro de entender el hombre. Y lo cambió para ser esa piedra fundamental en lo que es esa iglesia. La historia de Pedro nos ayuda a comprender a veces lo que vivimos muchas veces en nuestra vida como creyentes. Esas idas y vueltas en soy hombre de poca fe, como le dijo Jesús a Pedro, y también hay muchas veces que somos una roca de lo firme que estamos. Vamos un pasito más atrás, vamos a ver quién es Pedro realmente. Vamos a investigar la carpeta de Pedro, que en realidad tenía este nombre tan extraño, Simón Bar Joná, procedente de Saida. Vamos a ver que Betsaida es por allá arriba en el mar al borde del mar de Galilea. Perdón, Nacimiento, Alvin, Simón Bar. Sí, Bar es el hijo de. acabamos de entender por qué el Bar Joná. Tenemos un nacimiento allá por los fines del siglo I antes de Cristo y el nombre clave del amigo es Pedro, como ya vimos. Jesús lo llama Cefas en arameo o Petros en griego, y viene por ahí el nombre de Pedro. Es natural de Betsaida, como decíamos, de por ahí por la costa occidental del mar de Galilea, llamada
casa de la pesca porque habían muchos pescadores por ahí. Por eso también fue entrenado como pescador. También era un hombre rudo y fuerte, que esas aptitudes eran muy buenas para su profesión. Se dice que los galileos tenían una pronunciación muy particular, una pronunciación dura, y tenían un problema con los sonidos guturales, que estuve investigando, y es sonidos provenientes de la garganta, y tenían problemas con ciertas letras, por eso hablaban raro. Jonás era el nombre de su padre, ahora que entendimos cómo se usan los Bar Jonás, que era hijo de Jonás. Se desconoce el nombre de su madre. Se dice que al morir su padre fue criado por Zebedeo y Salomé, que son los padres de Santiago y Juan. Por eso había mucha relación entre estos discípulos, que también tenemos que Andrés y Juan también eran discípulos de San Juan Bautista, porque lo que hace pensar que Pedro también fue en algún momento discípulo, o por lo menos conoció a Juan el Bautista. De carácter impulsivo, apasionado, siempre listo para responder, el tipo venía, lo veía a Jesús y le decía, llámame que voy arriba del agua, no hay problema, y el tipo iba. Tenía una reputación de ser muy independiente, de ser muy enérgico, tenía un marcado carácter, como dicen ser todos los galileos, franco, impetuoso, simple, un poco cabeza dura, un poco también como que le costaba muchas veces entender las situaciones que estaba viviendo. Dice, ¿este es el que hace milagro? Como que le costó entender que era Jesús. Su trabajo de pescador lo ubica en un estatus social diferente a algunos otros hombres llamados por Dios como Pablo, que tenía una reputación completamente diferente. Sin embargo, se destaca su disposición a aceptar el llamado de Jesús. Un poco por ahí lo que era este Pedro, que sencillo, generoso, un simple pescador, impulsivo muchas veces en todas las intervenciones que tenía. A veces, esto que hablábamos de que no entendía este mensaje del maestro, y que era porque muchas veces se decía que el amigo Pedro no tiene tanto estudio como era otro, y entre comillas solo era un pescador, pero a pesar de todo esto, Jesús lo llamó como era, como se sentía, como estaba, lo llamó. Y eso es importante también entender de la vida de Pedro, de que Jesús a nosotros también nos llama como estemos hoy, como tengamos nuestra fe, lo cabezadura que seamos en el momento. Ahora, ¿cuán dispuestos estamos de dejar todo y aceptar ese llamado de Jesús? ¿Cuán dispuestos estamos de decir, te sigo? Nos vamos a ir quedando con esa pregunta resonando. Vamos a seguir un poquito más y vamos a trivialidades de Pedro. Contracturamos un poco y seguir aprendiendo de cosas que muchas veces no son muy significantes. Vamos a hacerlo todos juntos y vamos a contestar por el chat. Todos juegan. La pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Opción A, Judas. Opción B, Felipe. Opción C, Marcos. Opción D, Andrés. El hermano del amigo Pedro se llamaba Andrés. Siguiente, que es la pregunta número 2. ¿Qué nombre le puso Jesús a Pedro? Opción A, Caifás. Opción B, Cefas. Opción C, Acelmadama. Opción D, Boanerges. ¿Qué copiones que son todos, estás loco? Bueno, está bien, toma. ¡Hasta loco! Con Pablo estamos tipo así, este nos parece el nombre de una planta, este nos parece... Y la respuesta correcta es... opción B, Cefas. Confeti. Confeti. Bien. Seguimos. ¿Están pronto para la próxima pregunta? Sí, Alvin, estamos prontos. Muy bien. Yay. Pregunta número 3 entonces, que es la siguiente. Confeti. ¿A quién encontró Jesús postrada en la cama cuando fue a casa de Pedro? Opción A, a la suegra. Opción B, a la hermana. Opción C, a la madre. Opción D, a la esposa. ¿Es qué relación tenía con Pedro? ¿Qué relación tenía con Jesús? Claro, es una pregunta trampa. Con Pedro. Y la respuesta correcta es: encontró postrada a la suegra. Y no vamos a hacer ningún comentario porque la siguiente pregunta tiene relacionamiento con esta pregunta y me muero. Entonces la pregunta 4 dice: ¿qué enfermedad padecía la suegra de Pedro? Opción A, flujo de sangre. Opción B, lepra. Opción C, fiebre. Opción D, diabetes. Seguimos respondiendo. Bueno, entonces seguimos con estas trivialidades y
Lo que padecía la suegra de Pedro era fiebre. La opción C. Seguimos con la pregunta número 5. Me gusta este juego de preguntar cosas que a nadie le interesan, pero bueno. Hablando de eso, tenemos una pregunta muy interesante en este momento. Se las presento la pregunta más fácil. ¿Cuántas personas se convirtieron en el primer sermón de Pedro después que vino el Espíritu Santo? Opción A, 3.000, opción B, 2.000, opción C, 1.000, opción D, 500. Siempre había mucha gente, Alvin. Había pueblo de 3.000 personas porque raro en ese tiempo. Y las personas que convirtió con el primer sermón Pedro fueron 3.000. Ajá, perdí. Igual nadie le tenía fe al pobre Pedro, ¿no? Tipo, todos le pusimos 500. Y en esta trivialidades de cosas, cuenta la historia que el amigo Pedro tuvo que resucitar a una mujer en su recorrido luego de que vino el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llamaba la mujer a la cual tuvo que resucitar Pedro? Opción A, Dorcas, opción B, Zafira, opción C, Priscila, opción D, Lidia. La chica sagrado no vale, pues son 4 para responder, o sea, está. No es fair play esto. La mujer a la que resucitó el amigo Pedro fue Dorcas. Ay, qué nombre, La siguiente pregunta tiene mucho que ver con la amiga Dorcas a la cual resucitó Pedro. La pregunta es, ¿qué palabras dijo Pedro a Dorcas para que resucitara? Abre los ojos. Opción B, Tabita, levántate. Opción C, no le dijo nada. Opción D, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es, Tabita, levántate. Iba a poner esa, no puede ser. Según esto, Dorcas es el nombre arameo de Tabita, que ambos significan gacela. Seguimos con la siguiente pregunta, que es la número 8. ¿Cómo se llamaba el siervo al cual Pedro le cortó la oreja? Se llamaba Marco, se llamaba José, se llamaba Julio, se llamaba Malco. El siervo al cual Pedro le cortó una oreja fue el amigo Malco. La siguiente pregunta, la cual es muy interesante, vamos por la pregunta número 9. Mari, no te duermas. Es... Lo tiento. Pedro en algún momento tuvo ciertas visiones y en alguna vez tuvo una visión con un gran lienzo y animales. ¿A qué hora tuvo Pedro la visión del gran lienzo y los animales? ¡Yo qué sé! Alvin, déjame hacer la traducción. La hora tercera a las 9 de la mañana. Sexta es a las 12 del mediodía. Novena es a las 3 de la tarde. Y supongo que la hora segunda será a las 8 de la mañana. Entonces, a la pregunta le respondemos que la visión la tuvo a la hora sexta. Pregunta número 10. Y esta es muy fácil. Esta es muy fácil. Dentro de todas las trivialidades, esta es muy fácil. ¿Cuánto calzaba Pedro? Ya contestaba la nota. Ahora, esta es muy fácil. ¿Cómo se llamaba el padre de Pedro? Respuesta A, Jonás. Respuesta B, Alfeo. Respuesta C, Zebedeo. Respuesta D, Amitai. Simón Bar Jonás. Y el nombre del padre es Jonás. ¿Para qué cambiar? Jonás. Ahí está completo. Ya voy a contar a los que pusieron la C. Zebedeo puse yo. Zebedeo sería como una especie de el cuidó después de que murió el padre. Yo me estoy riendo antes de la pregunta y es muy interesante. En un tiempo, Dios se le apareció a Pedro y le dijo que fuera a predicar a alguien con su familia. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el centurión al cual Dios envió a Pedro a predicarle a él y a su familia? ¿Qué quiere Malco de nuevo acá? Opción B, Jairo. Opción C, Cornelio. Opción D, José. El centurión al cual Dios envió a Pedro a predicar a su familia se llamaba Cornelio. Cornelio. La pregunta es, ¿con quién andaba Pedro cuando dijo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy y sanó al paralítico? ¿Con quién andaba Pedro? Era el amigo
Juan, respuesta B. Es una pregunta un tanto divertida. ¿Qué Porque marca de como túnica usaba Pedro? Es una pregunta divertida ya que ya vimos que Pedro era tosco, era rudo. En cierta ocasión alguien lo retó a Pedro. La mamá. Retarlo de decirle, La mamá es. esto está mal. O sea, de reprenderlo a Pedro. La pregunta Reprenderlo. es, 80 ¿por cuál años, de los ¿no? apóstoles Pedro fue reprendido en una ocasión? Me parece muy interesante ya que luego de toda esta discusión se creó un conflicto entre estas dos personas, pero luego de todo este conflicto fueron los referentes de la iglesia. Y el que retó al amigo Pedro fue el amigo Pablo. Y se decía que no era muy buena la relación que tenían el amigo Pedro con el amigo Pablo. Es que en realidad también se dice que hizo tantos viajes Pablo porque Pedro lo echaba del lugar en donde estaba él. La de Bueno, Sagitario. y con estas trivialidades de Pedro hemos terminado este hermoso bloque 1 de conocer un poco quién era Pedro. Si alguien tiene preguntas sobre Pedro, este es el momento de hacerla porque podemos llegar a responderla o no, pero está bueno hacer preguntas. Sonrían. ¿Ahora? 3, 2, 1. Bueno, de vuelta, última. Y los dejo en paz. Sonrían. 3, 2, 1.